Hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Como siempre, agradecida por tu presencia, agradecida por tus maravillosas energías, por tu constancia, por esa luz que irradias. Mi gente, Venezuela en el umbral, energía celestial y ruptura a nivel terrenal. Mi amor, bajo el influjo de esta hermosa luna llena en Acuario de este 9 de agosto del 2025, que con su vibración de liberación y revolución colectiva, se los he venido diciendo, el cielo, el universo está conspirando, se abre la puerta a lo imprevisible. Venezuela está viviendo un momento límite, donde la opresión y la esperanza colisionan con una intensidad cósmica. Esta luna portadora del mensaje de ruptura y levantamiento ilumina los oscuros rincones de una nación donde el régimen cada vez se debilita más y donde la resistencia se fortalece. Sí, señor, el autoritarismo que ha sido o se ha autoconsolidado tiene grietas claras, grietas que cada vez son más distantes una entre otras. El gobierno de Maduro ya a nivel internacional tiene una etiqueta clara. Es una dictadura electoral, un narcoestado terrorista. Se sabe a nivel mundial que las elecciones fueron manipuladas, que la separación de poderes fue total, la represión ha sido sistemática, que las elecciones parlamentarias del 25 de mayo del 25 reafirmaron el control de un sistema que ya no tiene más cabida. Mi gente bella, mi gente hermosa, todo el mundo está claro y consciente, y esta luna está dando luz a aquellos lugares donde no penetraba la luz. La represión cotidiana, la resistencia persistente del pueblo, ya se cuentan por miles los presos políticos y que se siguen deteniendo personas según foros penales internacionales, muchas personas aisladas, muchas personas desaparecidas de las que no tenemos noticias, mientras el régimen alterna liberaciones temporales con nuevas detenciones en un patrón de represión que no cede, persecuciones contra opositores que ha venido siendo continua, de personas que han guerreado, luchado para salir de esto. Juan Pablo Guanipa, gente que ha ayudado y que ha estado. Mi gente, esto no ha sido invisible a nivel internacional. La justicia internacional y los símbolos se hacen presentes. La Corte Penal Internacional ya está libre del fiscal madurista, del fiscal que siempre se ha estado mojando las manos de esta, yo no sé cómo decirle, porque es que para mí no tiene adjetivo. Es apartado del caso de Venezuela, porque de verdad demasiados conflictos de intereses de por medio. Esto ha sido un paso importante para la transparencia y la justicia internacional. Mi gente bella y hermosa, Hoy estoy muy feliz, muy orgullosa, muy contenta que Estados Unidos ha duplicado recompensa por la captura o condena de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dolitas bajo acusaciones de narcotráfico, vínculos con carteles y terrorismo. Mi gente bella, aquí no hay nada que no se haya dicho, en anteriores lecturas, pero vamos a ver ahora la ratificación con hechos. Vamos a ver la figura de Maduro, vamos a ver a Maduro, que es destacado internacionalmente y formalmente en Occidente, señalado como lo que es. Pues sí, mi gente, así es. Tras estas elecciones municipales, el chavismo dio pasitos en falso, salieron caritas a la luz, caritas que estaban escondidas detrás de bambalinas, y ya se les ha visto
Se les viene viendo desde hace rato la costura de sus muñecos, pero ahora mismo están claritos, están todos visibles, todos expuestos con las caritas claritas. Ya sabemos quién es quién y quién no. Siempre han habido alacranes, ya sabemos los alacranes mayores, pero ahora vemos aquellos alacranitos, aquellos cucarachos que habían estado tras bambalinas. Así que en el escenario internacional, mi gente, Venezuela está logrando una victoria simbólica porque está liderando una resolución en la ONU que declara a Venezuela como un lugar en el que hay que prestar el foco, y se está prestando el foco contra los derechos violados a seres humanos, contra donde Venezuela es un foco ahora mismo que no se está perdiendo. ¿Qué conexiones hay? Me preguntan, Jenny, ¿qué conexiones hay entre la luna llena y la realidad de Venezuela? Mi amor, bajo esta luna, el impulso revolucionario que nos está dando el país de verdadera revolución, el país refleja un momento de inflexión. El régimen se tambalea, pero se tambalea de lado a lado. El mundo presiona con señales claras de rechazo. Con señales clarísimas de rechazo. Y la resistencia es persistente. Vamos a estar adoptando formas nuevas. Hay reorganización, hay fortalecimiento en el exilio y en lo simbólico. Esta luna llena en Acuario empuja a develar lo oculto. Revela los abusos, potencia la voz de los que están en la sombra, ayuda a reconfigurar lo colectivo, activa redes internacionales, ayuda a la solidaridad y la justicia. Aquellos que habían estado indolentes ante el caso de Venezuela empiezan a empatizar, empiezan a voltear sus ojos hacia Venezuela y a clamar justicia. Esto acelera lo inevitable. Se abren las fisuras en lo que la dictadura ha construido. Las fisuras cada vez son más grandes. Pues mi gente bella, los bloques principales son, en este momento vamos a trabajar nosotros, por favor. Vamos a trabajar fuertemente la oración, vamos a trabajar la meditación, lo que es la visualización creativa, mi gente bella, visualización creativa, porque estamos al borde de momentos excepcionales, mi gente. Esta luna llena del 9 de agosto no es para quedarnos quietos, es una luna que nos invita a meditar, también a actuar desde la claridad del alma, a escuchar el llamado, a unirnos en redes, a unirnos no solamente a nivel de redes sociales, a redes espirituales. Mi gente, ya estamos capacitados para esto, ya estamos preparados para comunicarnos a nivel de red de energías, para recordar que nosotros somos el cambio y que las lunas acuarianas no buscan suavizar, sino revolucionar y evolucionar. En Venezuela esta energía se está viviendo como una sacudida necesaria y en el alma de cada uno de nosotros como una elección. ¿Vas a seguir sosteniendo lo que te apaga, lo que te merma, o te animas a liberar ese fuego interno? Mi gente bella, aprovechemos el impulso de los astros, el impulso de las energías planetarias. Vamos a seguir orando, vamos a seguir meditando con esa energía a tope, esa energía elevada que nos caracteriza, mi tribu hermosa, mi tribu bella. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te bendice, te agradece estos momentos de vida. Un besito y seguimos en contacto. Bellos.